Buenas. Vamos a ver el tema de selección en animales. Bien, habíamos mencionado realmente que el proceso de selección de animales tiene una antigüedad de alrededor de 10.000 años, ¿no? Los animales comestibles. Aunque el primer animal en ser domesticado ha sido el perro, aproximadamente se le calcula casi unos 15.000 años. ¿Okay? Bien, el proceso de selección ha sido realizado por diferentes culturas. Si nosotros vemos, ¿no?, animales como los rumiantes, aves, ¿no?, han sido domesticados en zonas donde han prosperado culturas antiguas, milenarias, ¿no? Básicamente el haber descubierto la ganadería dio lugar a la formación de las civilizaciones. Culturas como China, tenemos el cerdo, las aves, ¿no?, o los bovinos en el caso de la India, ¿no? El caso de dromedarios, todo lo que es Persia, Arabia, el caso de los búfalos de agua, en el caso de África, ¿no? Y bueno, acá en Sudamérica tenemos dos representativos que son todos los camélidos, ¿no?, y los cuyes, ¿no? El proceso de domesticación, todos los animales, incluso las plantas que nosotros conocemos, han provenido de un individuo silvestre o salvaje, ¿no? Si tenemos el cerdo, como lo vemos acá, Sus scrofa ha venido, ¿no?, de un proceso de selección de animales que se parecían pues a un jabalí, ¿no? Fuerte, grotesco, salvaje, indomable, ¿no? A partir de este animal es que se ha llevado el proceso hasta tener el cerdo moderno que nosotros conocemos, ¿no? O el caballo, ¿no? El caballo, que tiene más de 50 millones de años de un proceso evolutivo, de un caballo del tamaño de un perro pequeño a tener el tamaño que tiene por selección natural. Pero a partir de eso, ¿no?, se hizo un proceso de selección artificial, el hombre hizo un proceso hasta obtener todas las razas que hoy conocemos. Igual proceso, los camélidos, ¿no? Los camélidos domésticos, tenemos a la alpaca, ¿no? Una pacos, y tenemos a la lama-glama, que es la llama, ¿no? Dos especies domesticadas a partir de vicuña, ¿no? Vicuña, y a partir de guanaco, lama guanaco, ¿no? Ha sido un proceso de domesticación llevado a cabo acá en Sudamérica de estos rumiantes, ¿no? Bien, ya habíamos hablado la selección de los cuyes, ¿no? Los cuyes tienen realmente ahora llegan a tener un peso, ¿no?, en poco tiempo, ¿no? En poco tiempo llegan a una ganancia de peso, ¿no?, y de conversión alimenticia muy buena. Perú realmente hace un mejoramiento genético muy constante en un programa que existe en el PINIA, donde ya tiene pues trabajando desde los años 60, como ya se mencionó antes, ¿no? Bueno, este es el último perro en ser inscrito en el Kennel-Club, ¿no? El perro sin pelo del Perú, mal llamado perro chino. Un perro que tiene una mutación que lo vuelve alopésico, ¿no? Pero este perro, por historia, ¿no?, ha llegado a Sudamérica vía América del Norte, ¿no? Los primeros perros que llegaron, ¿no?, vía América del Norte con las oleadas de hombres en las últimas glaciaciones, eran perros muy parecidos al perro de Alaska, peludos, ¿no? De ahí se ha seleccionado una mutación en México, ¿no?, en la zona de México, ¿no?, como el Chihuahua, por ejemplo, y otros perros. Y posteriormente llegó a Sudamérica, donde ha sido seleccionado, ¿no?, también esta alopecia, ¿no?, que es una mutación que los ha hecho ser perros bastante interesantes, ¿no? Un perro calvo, un perro alopésico, sin pelo.
Igual pasó con el tema del gato, ¿no? El gato salvaje africano, ¿no? En la zona de Libia, Egipto adoptaron a este animal, ¿no? Y fueron, ¿no?, domesticándolo hasta hacerlo más dócil, ¿no? Tenemos ahí diferentes razas, ¿no?, y variedades. Y bueno, como ustedes pueden ver, a partir Egipto en verdad fue el que incluso lo tuvo como divinidad, ¿no? Y hasta los gatos han sido hasta momias de gatos, ¿no? O sea, para que vean el grado, está en los frisos, está en los murales, ¿no?, en los adornos. Entonces estamos hablando pues de un proceso de domesticación de unos 2000 años antes de Cristo, ¿no? 2000 años, sí, antes de Cristo, ¿no? Incluso hasta algunos mencionan hasta más, ¿no? Hasta 4000, ¿no? Se han encontrado unos esqueletos no modificados, pero en fin, tenemos simplemente un tiempo bastante amplio de la domesticación de estos animales, ¿no? Vamos a ver un video del proceso de domesticación del perro. Está a partir del lobo, ¿no? Solo tiene 4 semanas de edad, pero su linaje es antiguo. Esto es un lobo, el antepasado común a todos los perros. Hace alrededor de 15.000 años, el lobo gris evolucionó hasta convertirse en el mejor amigo del hombre. Los primeros humanos se las arreglaron para domesticarlo y hacer de él la especie con mayor diversidad del planeta. Los embarazos de las perras duran aproximadamente 63 días. Lo mismo que los de las lobas. Algo sorprendente. Esto no es sino un reflejo de su origen común. La comparación entre los ADN del perro y del lobo revela que los perros evolucionaron a partir del lobo hace 15.000 años. Los científicos calcularon esta cifra mediante el estudio de pequeñas cadenas de ADN llamadas ADN mitocondrial, que se heredan casi intactas a través del linaje materno. Al analizar las mutaciones poco frecuentes que se producen en este ADN en 650 perros de todo el mundo, los investigadores pudieron rastrear a prácticamente todos los perros domésticos, hasta las lobas del Oriente Asiático. Estos animales, extinguidos hace mucho tiempo, son los primeros ejemplares de perros del mundo. Desde estos primeros perros de hace 15.000 años, la cría selectiva realizada por los humanos ha convertido a esta especie en la más variada de la Tierra, con 400 razas, una cifra impresionante. Ningún otro animal doméstico ha adquirido tal variedad de aspectos físicos. Nuestros embriones permanecen ocultos a la vista dentro de la seguridad que proporciona el útero materno. Sin embargo, es aquí, en este mundo secreto, donde las diferencias están a punto de aparecer. ¿Exactamente cómo se produjo la transición del lobo al perro? Por los indicios arqueológicos sabemos que durante medio millón de años, los lobos y los hombres compartieron el mismo hábitat y las mismas presas de caza. Sin embargo, los arqueólogos sugieren que hace alrededor de 15.000 años, algunos lobos realizaron un salto evolutivo y pasaron de ser cazadores rivales de los hombres a ayudantes y acompañantes. Pero, ¿cómo? Tal vez, algunos lobos aprendieron a hurgar entre los desperdicios de los primeros asentamientos humanos. Tal vez, los animales menos tímidos fueron pasando cada vez más tiempo en estos lugares. Hasta que al final, estos lobos medio mansos se hicieron más. Algunas teorías incluso sugieren que esto proporcionó a los primeros hombres una ventaja sobre sus competidores. Los biólogos creen que los cambios físicos y de conducta pudieron haberse producido en el transcurso de unas pocas generaciones. Contamos con pruebas importantes de la rapidez con la que estos cambios podrían haberse realizado. En los años 50 del siglo XX, un genetista ruso diseñó un experimento increíble para saber si era capaz de domesticar zorros plateados salvajes, igual que los primeros hombres hicieron con los lobos. Por increíble que parezca, en tan solo 6 generaciones, el científico creó un animal completamente domesticado. Y aún más, con el tiempo, las orejas del zorro se cayeron,
igual que las de los perros, y sus patas se acortaron. El cráneo y los dientes menguaron. Es casi seguro que este proceso fue más lento en el caso de los primeros asentamientos humanos, pero incluso así, el experimento ruso demostró de forma plausible que la cría selectiva puede provocar cambios enormes de forma asombrosamente rápida. El proceso de la domesticación hizo que los lobos se convirtieran en los primeros perros, aunque el hombre ha reforzado y ampliado estas diferencias a través de la cría selectiva. Una de las características que los humanos seleccionaron fue el tamaño. Para que un gran lobo evolucione hasta convertirse en un pequeño chihuahua, debe haberse producido una mutación genética. Cómo algo así ocurrió fue un secreto hasta que los genetistas comenzaron a analizar el genoma del perro. De forma sorprendente, descubrieron que todas las razas pequeñas tienen la misma mutación en el mismo gen. El nuevo gen podría haber aparecido hace alrededor de 10.000 años. Pero queda un misterio sin resolver. La mutación hace que todo el perro mengue. Sin embargo, no todas las razas enanas han mantenido la proporción a medida que menguaban. Muchos perros, como los teckels, tienen unas patas desproporcionadamente cortas. Han sido criados de forma selectiva para que puedan sacar a los zorros y otros pequeños animales de sus madrigueras. La mutación explica su estatura diminuta, pero no sus patas cortas. Los investigadores creen tener la respuesta. La mutación de otro gen en los humanos crea una forma de enanismo en las piernas, así que ahora los científicos investigan ese mismo tipo de mutación en los perros. Todavía no hay resultados, pero es posible que algunos perros sean enanos por la misma razón que los humanos. Como muchos depredadores, los lobos evolucionaron en tiempos difíciles, de modo que desarrollaron técnicas para maximizar la supervivencia. Quizás resulte absurdo, pero la reabsorción de algunos fetos significa que los que quedan tienen más posibilidades de vivir. Lo mismo les puede ocurrir a los perros si se estresan. Pero debido a su cómoda existencia junto a los hombres, normalmente están libres del estrés que conlleva acarrear dentro de sí una camada entera. En los lobos, estos son los músculos más necesarios para poder cazar. Los humanos utilizamos esta fuerza para nuestros propios propósitos. Por ejemplo, la energía del retriever para recoger presas o el poder del mastín para proteger a sus dueños. El proceso de la conversión del lobo en una colección de razas sorprendentemente distintas se realizó en poco más de 1000 años. Los primeros perros domésticos eran similares a sus antepasados lobos en que, debido a su mentalidad gregaria, poseían una afinidad natural para la socialización. Los humanos aprovecharon estos talentos naturales, la caza, la protección y el trabajo en común. Así fue como comenzó la cría selectiva. Si los perros tienen características similares, sus cachorros probablemente también. Si controlamos qué ejemplares se cruzan, podremos controlar la siguiente generación. Hace 5000 años, los antiguos egipcios ya criaban perros para la caza y las carreras. Pero los cruces que se hacían entonces no eran lo mismo que el cruce para pedigrí practicado en la actualidad. La idea de crear razas y mantenerlas puras solo tienen entre 3 y 4 siglos de antigüedad. La aristocracia europea criaba perros con bocas blandas para que transportasen aves.
y otros muy pequeños para poder acariciarlos y llevarlos en los brazos. Y para protegerse de los intrusos, crearon razas grandes y ladradoras para que actuasen como perros guardianes. La domesticación ha producido la caída de las orejas de los perros, que incluso pueden llegar a estar completamente colgadas. Es un ejemplo de un fenómeno que los biólogos llaman neotenia, la retención por parte de los adultos de características infantiles. De alguna forma, los perros nunca crecen, sino que continúan siendo cachorros con orejas gachas y rabos en continuo movimiento. Esto se debe a la elección por parte de los hombres de conductas juveniles, tales como la sociabilidad y la obediencia, que tiene como resultado la retención de otros rasgos juveniles. Sin embargo, no todas las razas tienen las orejas gachas. En algunos casos, los humanos han recreado las orejas puntiagudas de los lobos, como ocurre en el chihuahua por razones estéticas. El ladrido es otro rasgo juvenil. Los lobos adultos apenas ladran. En vez de eso, aúllan para marcar su territorio y cazar con la manada, algo que el perro doméstico no necesita. En algunas razas, el ladrido ha sido seleccionado, como en el caso de los perros guardianes. La domesticación ha producido cambios rápidos en la forma y el tamaño de los perros. Ahora, los científicos han descubierto por qué. Han descubierto una singularidad genética asociada a su hocico que ha acelerado su evolución. La raza original de la que desciende el mastín napolitano romano tenía muchas menos arrugas y un color diferente, como esta raza especial del mastín mezclado. Los pequeños cambios genéticos son tan potentes que en la actualidad la familia del mastín incluye a razas como el gran danés y el cazador de lobos. Estas razas se crearon hace siglos cuando los mastines originales romanos fueron cruzados con otras razas. Así, la cría selectiva equivale a un gigantesco experimento genético. Y la diversidad de los perros domésticos atestigua su gran poder. Igual que en los humanos, en los últimos años el genoma del perro ha sido trazado en su integridad. Esto nos proporciona una herramienta útil para explorar no solo los genes que hacen que las razas sean tan diferentes entre sí, sino también los que causan las enfermedades. Puesto que los hombres compartimos con los perros más de la mitad de nuestras enfermedades, investigar los genes puede conllevar aplicaciones útiles para todos. De nuestras enfermedades, investigar los genes puede conllevar aplicaciones útiles para todos. Bien, la selección es una forma de mejoramiento genético. Lo que busca la selección es el aumento de la frecuencia de ciertos alelos, que ya lo hemos visto un poco en los anteriores capítulos, dentro de una población. Entonces lo que hacemos es, empezamos a seleccionar futuros reproductores por un rasgo, una característica que a nosotros nos interesa, y lo empezamos a reproducir dejando de lado aquellos animales que no se ajustan a nuestro criterio de selección. Con el tiempo, lo que vamos a hacer es aumentar la homogeneidad genética, es decir, los individuos homocigotas para estos rasgos van a ir en aumento en la población, ¿no? En detrimento de otros. ¿Okay? Bueno, tenemos otras formas de mejoramiento también, que es el tema de cruzamiento, que lo vamos a ver en otro capítulo, y la aplicación también de biotecnología para hacer mejoramiento. Se los menciono nomás. Bien, ¿qué rasgo mejoramos? ¿Qué rasgo podemos mejorar? ¿No?
en primer lugar, los rasgos mendelianos que ya hemos visto, ¿no? Aquellos que poseen pocos genes, donde el efecto del ambiente es bastante grande, ¿no? El efecto del genotipo es bastante grande, donde podemos estudiar la herencia directamente, gen a gen, ¿no? Y donde el ambiente pues tiene un efecto casi nulo, ¿no? Ahí tenemos un gen, el gen de la hipertrofia muscular o miostatina o doble grupa, como le dicen, ¿no? Donde nosotros tenemos 3 genotipos que determinan individuos con un fenotipo. En España se conoce a estos toros, ¿no? De doble grupa, como se puede observar al lado derecho, toros culones que le dicen, cuando está en versión heterocigótica es semicolón, y cuando está en versión homocigota recesiva es normal, no tiene esa musculatura que lo caracteriza, ¿no? Acá, bueno, ya les dije, el genotipo pesa más que el medio ambiente, ¿no? Es decir, lo que son los genes, los alelos, los efectos aditivos, ¿no? Tienen mayor peso que lo que representa el medio ambiente, que puede ser el clima, la nutrición, la sanidad, etcétera, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, también el gen de miostatina es en todos los vertebrados, en verdad. Bueno, para acá en humanos hay casos raros, sí, en perros también se ha seleccionado. Y los otros son los rasgos cuantitativos, ¿no? Muchos genes, poligenéticos, genes de efecto pequeño. La herencia no se puede estudiar directamente, tenemos que usar estadística, hemos visto 2 capítulos de eso. Y el medio ambiente influye mucho, ¿no? Sobre el fenotipo. Ahí, por ejemplo, si queremos ver el patrón de rayas del género Danio, ¿no? Vamos a observar nosotros pues que hay un patrón muy variado. Muchos genes intervienen ahí, lo cual nos da toda esta gama o gradiente de este patrón de rayas, ¿no? Del PCO. El tema de la conducta también, ¿no? Ustedes acabamos de ver el video donde se puede ver una de las cosas que se ha seleccionado es la docilidad, el dejarse tocar por el humano, ¿no? En el caso de lobo hasta perro doméstico, ¿ya? Pero el tema de la conducta pues no está gobernado por un solo gen, hay un tema ahí de varios genes, ¿no? En proceso. Otros rasgos que vamos a ver en proceso de mejoramiento genético animal son los asociados al crecimiento, a la producción, ¿no? Por ejemplo, la ganancia de peso o la tasa de crecimiento, ¿no? Donde intervienen genes, por ejemplo, de la hormona de crecimiento, que tiene que ver con la ganancia de crecimiento muscular, óseo, ¿no? Los receptores somatotropinas, estas hormonas de crecimiento tienen que tener receptores, ¿no? La conversión alimenticia, que es un tema ya metabólico, intervienen muchos genes y es qué tanto de alimento le das, un rasgo muy importante en mejoramiento genético, qué tanto alimento le da y el animal lo convierte en proteína, ¿no? Por ejemplo, si le doy 5 gramos de alimento proteico, ¿cuánto lo convierte esto en músculo, ¿no? En carne? Rasgo de interés productivo, ¿no? El número de crías, la tasa de ovulación, incluso la capacidad reproductiva, de producción seminal, como hemos visto en banco de semen, ¿no? Seleccionan la capacidad reproductiva, ¿no? Que tantos espermatozoides tiene, cuántos son viables, esas son características reproductivas. Acá les pongo, por ejemplo, factores liberadores de hormonas gonadotrópicas, que son las famosas hormonas que liberan FSH y LH para la ovulación. Y esto tiene que ver con el número de ovocitos, que es la prolificidad. Mientras más ovocitos haya, mayor número de crías. Hay unos genes candidatos, el gen MIA, el gen borula, descubierto en ovinos, ¿no? Que permiten que un ovino en promedio tiene 2 crías, pero al tener este gen borula pueden tener 3, incluso hasta 6 crías, ¿no? Hay un tema de la habilidad materna también que lo menciono, ¿no? Por más crías que produzcan, ¿cuál es la habilidad materna de la línea para hacer que sobrevivan todos, ¿no? Finalmente lleguen a la adultez? Eso es habilidad materna, ¿no? El tema de resistencia a enfermedades o parásitos, ¿no? Patógenos en general. Hacer mejoramiento genético, ya habíamos visto, tienen heredabilidades bajas en el caso de enfermedades, ¿no? Pero se hace también líneas, ¿no?
que se tardan muchas generaciones en obtener una línea resistente a diversas enfermedades. En el Perú, por ejemplo, en el 2018 apareció un virus en tilapia, el famoso virus lacustre, que producía mortandad, ¿no? Las líneas que se estaban criando acá no estaban preparadas, ¿no? No tenían el sistema inmunológico preparado para resistir el ataque de este virus y diezmó muchas poblaciones, ¿no? Fue casi una peste, una pandemia, ¿no? Tipo COVID, pero en versión pez. Y esto tuvo que ser reestructurar, ¿no? Los años siguientes, del 2019, se reestructuró el tema de compra de peces. Tenían que estar bajo sistema sanitario, acreditado, ¿no? No se podía comprar de cualquier sitio, ¿no? Sanipez determinó eso, no se podía incluso movilizar animales, y ni bien apareciera el virus lacustre, esos animales fueron normalmente eliminados y finalmente quemados, ¿no? Para no dejar ningún rastro, porque el virus se expandió muy rápido, ¿no? En pocos meses. Realmente afectó mucho la industria de la acuicultura en tilapia, ¿no? Ahora incluso ya traen líneas ya mejoradas, resistentes a este virus, ¿no? Otros tenemos, por ejemplo, genes de otros rasgos, por ejemplo, genes de termotolerancia, ¿no? Genes al estrés térmico. Con el tema del calentamiento global, sobre todo en zonas de trópico, cada vez se va calentando más y los animales están sujetos a un estrés térmico. Entonces, esto, miren ustedes, ¿no? Hace que los animales no digieran bien, ¿no? La comida, el pasto. Hay un balance energético negativo, baja la producción de gonadotropinas, bajan los estrógenos y finalmente produce, ¿no? Pobre calidad de ovocitos, pobre expresión del estro. Prácticamente caminamos al borde de la infertilidad, ¿no? Lo cual es un tema para una actividad productiva que depende de sacar también crías, ¿no? Y esto, se está haciendo líneas, ¿no? De animales que sean más resistentes al tema de la temperatura, ¿no? Bien, algunos rasgos de interés también puede ser, ¿no? El color del músculo, el pH, ¿no? El contenido de proteína, grasa, el sabor, ¿no? Las características organolépticas que se mide mucho en otros países, ¿no? También son rasgos que interesan realmente hacer este mejoramiento genético, ¿no? ¿No? Rasgos de utilidad al medio ambiente, por ejemplo, la resistencia a la altura. Uno de los problemas que tuvo la ganadería peruana, sobre todo de vacunos y ovinos, en los años 60 fue que se importaron animales mejorados, costosísimos, de Estados Unidos y se les llevó altura. Y bueno, muchos animales sucumbieron por el tema de mala altura, no estaban adaptados ni al frío ni a las bajas concentraciones de oxígeno que hay en altura. Hoy ya eso, se ha solucionado con el desarrollo de nuevas razas y variedades, ¿no? El estrés en aves es otra cosa que también se puede seleccionar. El estrés de aves, por ejemplo acá, cuando se miden los electrolitos, la cantidad de potasio que hay eritrocitario en la sangre en los animales, hacen que las aves, por ejemplo, esté relacionado al tema de mortalidad. Realmente las aves están sujetas a una cuestión de hacinamiento y sobre todo cuando se transportan, ¿no? En jaulas, en camiones, muchos de estos animales se mueren por el estrés, les da paro cardíaco. Entonces ya se ha seleccionado para hacer líneas que no se mueran con el estrés, ¿no? Igual que el estrés, también existe en cerdos un tema de estrés. Hay un gen, el famoso gen alotano, RIP1, ¿no? Este es un gen que es el receptor de la rianodina, ¿no? Que es un gen que afecta la calidad de la carne y el comportamiento productivo en los cerdos, ¿no? Es una mutación, un solo punto del canal en la liberación de calcio, ¿no? Y esto hace que los animales sean hipersensibles al estrés, ¿no? Recuerden que el calcio, a través de receptores, se abre canales, ¿no? Y la entrada y salida de calcio está relacionada con el tema de estrés en los animales, ¿no? Entonces a los cerdos les pasa lo mismo que a las aves, ¿no? Los transportan, se les maneja, les aumenta el ritmo respiratorio, les da temblores y finalmente
mueren, ¿no? Mueren de una falla meramente cardiopulmonar. Entonces, incluso ahora ya se ha seleccionado bien el tema de rendimiento también, ¿no? Las caseínas o las lactoproteínas que ya hemos visto en práctica también tienen que ver con el tema de rendimiento, ¿no? Hoy en día, en verdad, la selección ya se está haciendo por rasgos moleculares, ¿no? Se liga, se asocia algún gen o un grupo de genes a un rasgo fenotípico y a través de la electroforesis, el PCR, se detecta la variabilidad genética asociada y se hace la selección de individuos, ¿no? Esa es la práctica que se realiza actualmente a nivel mundial. Por ejemplo, ¿no? Esta es la famosa mancha amarilla, este es un virus que también causó estragos en los 80 en la industria camaronera, ¿no? Los individuos se comienzan a poner amarillos o medio blancos y finalmente mueren, ¿no? Y es muy contagioso, se transmite a través del agua. Entonces lo que se ha hecho es, ya existen kits de detección, ¿no? Y bueno, se ha obtenido también líneas de camarones que sean resistentes a este virus, ¿no? De esa forma, se evita la mortandad que causa muchas pérdidas económicas. Incluso, bueno, se está haciendo estudios más finos, ¿no? De detectar el tema de estrés, ¿no? Estrés térmico, estrés a la polución, a la sobreexplotación. Hay unas cuestiones bastante interesantes, ¿no? Que se aplican en diferentes, ¿no? Estrés, por ejemplo, este es un organismo, el ostión, un organismo marino, a la exposición del aire, a la presencia de metales, a la salinidad, a la temperatura, ¿no? Se identifica cuáles genes están interviniendo en todos estos procesos y luego se traslapa la información para hacer una selección más efectiva, ¿no? Mejor de lo que inicialmente se hacía gen a gen. Ahora ya realmente hay una selección poligenética, ¿no? Una de las primeras preguntas que se hace todo mejorador genético es ¿qué voy a mejorar, ¿no? ¿Qué me interesa mejorar? ¿Qué rasgo? ¿Qué fenotipo o grupo de fenotipos me interesa mejorar? Por ejemplo, para poner un ejemplo bastante extremo, miren ustedes a este hermoso caballo, ¿no? Que ha sido seleccionado durante muchas generaciones, ¿no? Para lograr realmente tener un animal que no solamente se le ve saludable y vigoroso, ¿no? Sino al finalmente se le ve hermoso, bello, ¿no? Más grandes que sirven en la selva, ¿no? Ahí tenemos, miren ustedes, ha pasado de colores más tibios a colores, a tener de repente colores blancos o claros o tener colores muy brillantes, ¿no? Los mejoradores han tardado tiempo, pero han logrado animales de una belleza, ¿no? Y de un valor económico bastante interesante. Acá tenemos dos de los peces también conocidos. El pez guppy, que se mejoró, miren, el tema de colores, o la forma de las aletas pectorales, ¿no? Miren, este es el beta splendens, famoso pez beta o peleador de cian, donde se ha logrado pues variedades que tienen unas aletas pectorales grandes, tipo bailarino, mariposa también le dicen, ¿no? Bien, por ejemplo tenemos el caso de las codorniz, que es muy comercial acá en el Perú, por la venta de carne y sobre todo de sus huevos. Es una ave silvestre que ha sido domesticada, miren ustedes, en jaulas, puede vivir hacinadas y está produciendo constantemente huevos, todos, ¿no? Sin prácticamente un nido, ¿no? Las hembras colocan los huevos, los cuales el criador sabe, los ponen en ángulo de 45 grados y van cayendo los huevos, ¿no? De esta forma luego los reúne y finalmente los procesa y los vende, ¿no? O si quiere hace reproducción, también tienen incubadoras, ¿no? Es una ave bastante fácil de reproducir. Acá tenemos la chinchilla, acá en el Perú teníamos la chinchilla real, ya no la tenemos.
Argentina es el país que más cercano hace peletería de este animal, ¿no? Si ustedes observan, a partir del silvestre, el color gris o agutí, se han obtenido otras variedades de colores, ¿no? Y bueno, la industria de la peletería es bastante rentable. En el caso de los hurones, hace unos 3-4 años ya incluso están trayendo hurones acá a Perú, pero el hurón silvestre, un hurón un poco más pequeño y de colores dispares, ¿no? Ahora hay versiones incluso albinas, ¿no? Canela, chocolate, ¿no? Diferentes tonos, ¿no? Blancos, etcétera, ¿no? Esto por un proceso de selección para hacerlos más atractivos. En el caso de caprinos, ¿no? Hay caprinos de razas criollas. El caprino es introducido en Perú, pero se ha trabajado razas criollas que son las razas que se quedaron acá y que, bueno, prácticamente por procesos endogámicos se volvieron homogéneos y resistentes al medio ambiente, sobre todo en la zona de Piura, ¿no? Y bueno, hay razas también mejoradas, ¿no? Es bastante utilizado, sobre todo en el norte del Perú. En el caso de camélidos, ¿no? Acá tenemos la alpaca, ¿no? La fibra, y bueno, no solamente es el largo y el diámetro de la fibra, sino también los colores, ¿no? Los colores que se pueden evidenciar ¿no? Para esta industria a esta industria textil, ¿no? Dedicada a esto, ¿no? Bien. El mejoramiento genético animal nos va a permitir orientar la adaptación de nuestras poblaciones animales a las condiciones de producción. Eso también va con algunas especies silvestres. También podemos orientarlos a sacar algunas líneas, ¿no? Solamente que va a tomar más tiempo. Pero al final nosotros establecemos obviamente cómo va a ser el tema del mejoramiento genético, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en salmones, que es una especie muy desarrollada, por ejemplo en Chile, ¿no? Se obtienen sus ovocitos, se le fecunda artificialmente y finalmente se obtiene una tasa de crecimiento, y en el camino vamos seleccionando aquellos individuos que a nosotros nos interesan, ¿no? En el Perú, uno de los animales más estudiados son los cuyes. Ya hemos tenido oportunidad de ver esto, ¿no? No solamente, miren, solamente por su pelaje, miren cuántas variedades hay. Lacio, crespo, rizado, ¿no? O en otros lados se están haciendo otros tipos de selecciones. En Cajamarca, por ejemplo, un cuerpo redondeado. En Arequipa es un cuerpo alargado, o sea, ya en cuanto a conformación, ¿no? La coloración del pelaje también puede ser colores claros o colores oscuros, ¿no? O incluso características más peculiares, ¿no? El albinismo de ojos rojos, ¿no? Versus el ojo negro, o el número de dedos, ¿no? El cuyo es un animal polidactílico, que es de herencia dominante, ¿no? He visto cuyes de 3 dedos hasta de 8 dedos, ¿no? Entonces, bueno, si a alguien interesa un tema de polidactilia, depende de los gustos del mercado, de lo que tú desees mejorar. Bien, todo proceso de mejoramiento genético, todo programa de mejoramiento genético, que es parte también del trabajo final de exposición. Este programa de mejoramiento genético, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es obtener individuos que finalmente van a tener una determinada producción y esta producción es lo que nosotros finalmente colocamos en el mercado, ¿no? Hay un tema acá económico, ¿no? Fuerte, pero para hacer un programa de criba debemos haber establecido los objetivos de la línea que queremos, del rasgo que queremos seleccionar. Tenemos que ver la estructura genética de la especie, con qué recursos poseemos nosotros, manejo, todo esto demanda también dinero, costos, ¿no? Y bueno, qué tipo de explotación, si lo vamos a hacer en condiciones intensivas, semi-intensivas o extensivas, ¿no? En el campo. Todo eso es lo que se debe contemplar, ¿no? Dentro del programa de mejoramiento genético. Se define selección al acto mediante el cual ciertos individuos en una población son elegidos sobre otros para la producción de la siguiente generación. Los pasos a seguir para un programa genético son definir el objetivo de mejoramiento y los criterios de selección en términos de caracteres,
Se debe organizar y recolectar datos y utilizar la información obtenida para decidir una selección, y finalmente se realiza el cruzamiento de los individuos seleccionados. El objetivo del programa de selección es obtener animales que reúnan una serie de condiciones que finalmente produzcan un mayor rendimiento económico. Para la elección de estos animales, los productores pueden realizar la selección de dos maneras. Una es mediante la observación visual o fenotípica, en la que a simple vista da una idea general de la conformación y el balance corporal en busca de calificar ciertas condiciones, como los aplomos, el temperamento, la salud y la pigmentación, entre otros. Otra forma de realizar la selección puede ser en base a sus parientes colaterales o a partir de pruebas de la progenie. También puede estar basada en el árbol genealógico o pedigree. La selección genética es una herramienta de conocimiento disponible para el productor comercial que le facilita seleccionar reproductores acorde a sus propios objetivos, su medio ambiente, su sistema de trabajo y su mercado, permitiéndole obtener avances permanentes y acumulativos. Los productos obtenidos a partir de la selección deben resultar adaptados al medio ambiente en el cual tienen que producir, tienen que ser aptos para el sistema de producción empleado, deben estar acordes a las necesidades del mercado que se desea abastecer y por último, tienen que ser capaces de mejorar las utilidades de la empresa. La decisión genética determina lo que un individuo va a hacer y el ambiente lo posibilita. Se debe seleccionar un medio donde los rodeos deban funcionar, evitando el empleo de artificios de crianza, presentación o belleza que generen fracasos futuros. El resultado de la selección es el aumento de la proporción de genes deseables con efectos aditivos. Es decir, que el efecto fenotípico de un gen se suma al de su variante alélica y a otros genes en el genotipo que afecta la expresión de un determinado carácter. En cambio, cuando los genes poseen acción no aditiva, los miembros de un par de alelos pueden interactuar para dar un determinado fenotipo. También puede ocurrir epístasis, donde dos pares de genes totalmente separados interactúan entre ellos para dar un fenotipo particular, como la presencia de cuernos, albinismo u otras características. Dentro de los caracteres a seleccionar están los siguientes. Los caracteres económicamente importantes, como fertilidad, crecimiento y calidad de res, y caracteres que sean heredables o tengan alta o media heredabilidad. Se define heredabilidad a la proporción fenotípica que es debida La crianza es la etapa inicial en la ganadería bovina de carne. Consiste básicamente en producir terneros, que posteriormente pasarán a la recría engorde, y terneras, que serán la reposición de vacas viejas, secas o con problemas reproductivos. En este video, se analizan los conceptos base para llevar a cabo la selección animal, desde el punto de vista de los objetivos del productor criancero. Los ingresos económicos de esta actividad están determinados por la venta de terneros destetados. Cuanto más terneros sean vendidos y mayor sea el peso de estos, mayores serán los ingresos por venta. Los costes de producción están relacionados con varios factores, pero uno de los más importantes es la alimentación de los animales, especialmente la de las vacas, que son las que sustentan la producción de terneros. A través de la selección animal, el ganadero puede mejorar las características relacionadas con estas variables para incrementar el beneficio económico de su actividad. Pero, ¿qué características deben ser mejoradas? Las características que han demostrado tener una relación directa con el aumento del nivel productivo y eficiencia biológica de los animales son: el peso de los terneros al nacimiento,
Es un indicador indirecto de la facilidad de parto, por lo que se busca un bajo peso al nacimiento para evitar distocias y problemas que generen pérdidas económicas. Peso al destete. Característica directamente relacionada con los ingresos por venta. Se busca que los terneros logren un elevado peso al destete. Una buena meta es que pesen 50% o más respecto del peso de la vaca. Ganancia de peso. Si el ganadero ha registrado los pesos al nacimiento y al destete, podrá calcular la ganancia de peso promedio durante el periodo de crianza, que generalmente es de 210 días en sistemas extensivos. Para esta característica se busca seleccionar animales con elevada ganancia de peso. Peso a edad adulta de las vacas. A mayor peso y tamaño de los animales, mayores son sus requerimientos de alimentación. Por esta razón, se busca no incrementar el peso adulto para evitar que aumenten los costes de alimentación. Producción de leche y habilidad materna de los vientres. Cuanta más leche suministre una vaca a su cría, mayor peso al destete logrará extra. Se busca entonces una buena actitud de lechera y habilidad materna. Esta última característica, relacionada con el mejor o peor ambiente que proporcionan estas a sus crías para que puedan expresar su potencial de crecimiento. Circunferencia escrotal de los machos. Utilizado como indicador de fertilidad por estar relacionado positivamente con la precocidad sexual tanto de machos como de las hembras y con el intervalo entre partos en las vacas. Aunque es posible hacer selección considerando todas estas características, no siempre es así, ya que cada ganadero tiene objetivos particulares de mejoramiento de sus animales, de acuerdo a sus condiciones particulares de producción. Además se debe tener presente que cuantas más características sean consideradas en el objetivo de selección, menor será el progreso genético obtenido en cada una de ellas. Por ello es fundamental dar prioridad a las de mayor peso económico. De esta forma, si la fertilidad del rebaño es buena, se pueden apuntar los esfuerzos a mejorar la productividad, o viceversa. Todo dependerá de los objetivos del ganadero. Cualquiera sea el caso, una vez planteado el objetivo de mejoramiento, el siguiente paso será realizar una correcta evaluación genética. Producto de la evaluación genética se obtendrán DERPs para cada característica. DERPs son las siglas de diferencia esperada de la progenie, un valor numérico que indica el promedio productivo que se espera en los hijos de un reproductor. El ganadero puede utilizar estas DERPs para seleccionar sus animales estableciendo umbrales en cada característica, sobre o bajo los cuales los animales son considerados en la selección. Por ejemplo, supongamos que nuestro objetivo de selección es minimizar las dificultades al parto, mejorar el crecimiento hasta el destete y evitar que incremente el peso adulto. Se deberá seleccionar entonces individuos que posean DERPs acordes en cada característica para lograr el objetivo de selección. Para el peso al destete, la acción anterior se traducirá en que la descendencia de los animales seleccionados obtendrá, en promedio, un mayor peso al destete respecto de la generación de sus padres. El peso al nacimiento será menor, y el peso adulto de las futuras hembras se mantendrá. Si el proceso anterior se repite generación tras generación, se irá obteniendo animales cada vez más eficientes para el objetivo de selección planteado. Señor productor, recuerde que
El progreso genético será más rápido cuantas menos características sean consideradas en el objetivo de selección. Las ganancias obtenidas mediante selección son permanentes y acumulativas. La selección animal es una herramienta más para optimizar su negocio. Utilícela adecuadamente. Bien, si lo vemos estadísticamente, la selección para obtener homogeneidad genética de un fenotipo, ¿no? Partimos a partir de la variabilidad genética que existe en la población y vamos haciendo selección hasta obtener meramente, ¿no?, una distribución normal, una campana de Gauss para un rasgo que nosotros hayamos escogido. Bien, acá viene la gran pregunta en cuanto al fenotipo, que ya sabemos que es el genotipo más el medio ambiente, ¿no? El fenotipo en un tema, un rasgo animal puede ser talla, peso, resistencia a enfermedades, tolerancia al estrés, etc. ¿Qué es lo que más pesa? ¿No? ¿Qué es lo que más pesa? Acá tenemos dos individuos, ¿no? Tenemos el fenotipo y el genotipo del medio ambiente. ¿Qué pesa más? Vamos a suponer que el fenotipo pesa 50. Entonces el rasgo pesa más los genotipos, que podría ser 40 y 10 la parte ambiental, o la genética pesa 20 y la parte ambiental pesa 30. ¿Qué pesa más? ¿El ambiente o el genotipo en un fenotipo? Bien, en un proceso de selección, nosotros ya hemos visto el tema de estadística, tenemos promedios, ¿no? En una población, vamos a suponer en una población parental, nosotros tenemos la media, que le ponemos XP, ¿no? La media poblacional. Y de esta media poblacional nosotros vamos a seleccionar solamente un grupo de reproductores, ¿no? Un grupo de reproductores que tienen valores superiores a la media poblacional. Entonces acá tenemos una nueva media de reproductores al extremo de esta curva. Seleccionamos estos reproductores y la diferencia de valores entre la media de reproductores y la media poblacional es conocida también como diferencial de selección, este valor de S. Bien, una vez que nosotros reproducimos los parentales o reproductores, vamos a obtener otra población donde va a haber una media que es superior a la media poblacional, pero que es inferior a la media de reproductores. ¿Ok? Esa diferencia se conoce como respuesta de selección. ¿No? Lo que se ha logrado con esta respuesta de selección es que la media se ha subido, ¿no? Ya la media se alejó de la media poblacional, ¿no? Mientras mejor sea la selección, ¿no?, vamos a tener individuos con una media poblacional, en este caso de F1, superior, ¿no?, superior a la media poblacional. ¿Ok? Entonces, si nosotros ahora restamos la media de la F1 versus la media poblacional, eso se llama respuesta a la selección. ¿Ya? Respuesta a la selección. Un dato importante, ¿no?, es que la respuesta de selección final también se puede hacer por la heredabilidad. Ya ven la importancia de la heredabilidad, ¿no? La heredabilidad multiplicado por el diferencial de selección. Es otra forma de poder calcular también, ¿no?, la respuesta de selección. Al final a mí me interesa la respuesta de selección, ¿no? Si yo vuelvo a reproducir esta F1 y obtengo una F2, en esta F2 lo que yo he hecho es mover la media otra vez un poco más, ¿no?, hacia la derecha, y así de esa forma yo voy forzando la selección. Cada vez voy moviendo en cada reproducción selectivo, voy moviendo la media, ¿no? Y el valor lo voy subiendo. Vamos a suponer que esto sea peso o ganancia de peso de un animal, una ganancia de peso inicial de los parentales, después una F1 donde tiene otro valor, una F2 donde tiene otro valor. ¿Ok? De esa forma nosotros movemos las medias. Otro carácter a tener en cuenta para hacer una buena selección es el diferencial de selección, el cual plantea la diferencia media entre el promedio de la población general y el promedio de los individuos que son conservados para cría, o sea, la población seleccionada. En general, a mayor diferencia de selección, mayor es el progreso genético que puede expresarse.
También hay que tener en cuenta el intervalo generacional que plantea la cantidad de tiempo requerido para reemplazar una generación con la próxima. Así también está la correlación genética entre los caracteres, que va a estar dada por la acción en conjunto de varios genes para favorecer la expresión de un carácter en particular. Esta correlación puede ser tanto positiva como negativa. Se dice que es positiva cuando al seleccionar un carácter para mejorar, automáticamente se mejora otro, y es negativa cuando al mejorar ese carácter deseado se empeora otro. Existen varios factores que afectan la respuesta que esperamos sobre la selección. Entre ellos está la precisión o exactitud de la selección, que sería la media de fuerza de la relación entre los valores de cría reales y las predicciones que fueron hechas, como también la intensidad de la selección, que mide la exigencia con la cual decidimos qué individuos se seleccionan. Y por último, la variación genética, que es una variación de los valores de cría dentro de una población para un carácter particular. Vamos a tener un primer problema que dice: una población base de pez espada tiene una media de 90 crías por puesta. Dos parentales seleccionados tienen una media de 100 crías. La característica número de crías tiene una variabilidad de 0.2. ¿Cuál será la media de la población de pez espada derivada de cruzar estos dos pares? Bien, de ese problema tenemos que el promedio poblacional es de 90 crías, ¿no? El promedio de reproductores es 100 crías. La variabilidad es de 0.5, ¿no? Acá lo que estamos haciendo, bueno, y tenemos me están pidiendo la respuesta de selección. Y la respuesta de selección es la variabilidad por el diferencial de selección. ¿Ya? Diferencial de selección. Entonces, si yo quiero despejo esta variabilidad diferencial de selección, es el promedio de los reproductores menos el promedio de la población. La respuesta de selección será 0.5, que es la media, entre la diferencia 100, ¿no? 100 menos 90. Esta respuesta es de 2. Eso quiere decir que si lo vemos de otra forma yo tengo acá la media poblacional y luego hago un proceso de selección y acá tengo una media de reproductores, de tal forma que yo reproduzco voy a tener otra distribución normal, pero ahora la media, esta media, ¿no? Es una media F1. Entonces, si inicialmente este era el valor de la media, era igual a 100, perdón, a 90, este era 100 de los reproductores, ahora voy a tener una F1, donde la F1 va a haber un diferencial de selección de 2. Eso quiere decir que tienes 92 crías, ¿no? Había una mejora genética, ya no tienes 90, sino que tienes de 92 crías. Resumiendo, bien, estos serían los resultados, ¿no? Ya un poco ordenados. La nueva media de la población es de 90 crías más 2 por el diferencial de selección. Entonces tenemos 92 crías de puesta. Se logró un mejoramiento genético de 2 crías en promedio para los nuevos animales. De esa forma, con este tipo de problemas, yo por selección voy moviendo la media, ¿no? La media poblacional la voy moviendo en este caso para que tengan mayor número de crías la población. En el problema 2, dicen una población de un pez
El largo del cuerpo muestra una distribución continua con una media de 6 centímetros. Un grupo de machos y hembras con un largo de cuerpo de 9 fueron removidos y entrecruzados. Si el largo del cuerpo de su descendencia es en promedio 7.2, ¿cuál será el diferencial de selección y la respuesta de selección? Bien, para este tipo de problemas, a ver si usamos la estadística misma, ¿no? Tengo un lote que tiene un tamaño de 6 centímetros y voy a seleccionar reproductores de 9 centímetros de largo. ¿Ya? De 9 centímetros de largo. De tal forma que acá mi diferencial de selección será, ¿no?, la media de los reproductores menos la media de los parentales. Y esto es igual a 9 menos 6. El diferencial de selección es igual a 3. ¿Ok? Luego, la respuesta de selección, ¿no?, es la media de la F1 seleccionada menos la poblacional. La media de la F1 seleccionada, habían dicho que tenía un valor, una media de 7.2. Si es así, este 7.2 menos 6 es igual a 1.2. Entonces la respuesta de selección es igual a 1.2 centímetros. Es lo que se ha mejorado con respecto a la media poblacional inicial, que era 6, ¿no? Esa es otra forma de verlo, ¿no? Ahí tenemos el desarrollo. Muy bien. Bien, un aspecto de la selección que ya lo habíamos mencionado en clases anteriores era que la selección lleva a la homocigosis. Y esto también induce consanguinidad o endocría, ¿no? Hemos estado viendo también el tema de relaciones de parentesco, donde utilizamos generalmente al mismo macho reproductor para tener crías, ¿no? Se cruza con la madre, tienen crías, las hijas se cruzan con el padre, incluso las nietas se cruzan con el padre. Esto permite llevar a la homocigosis, pero el problema está en que también se jalan algunos genes letales que afectan la capacidad reproductiva, como, ¿no?, produce esterilidad, infertilidad o una serie de problemas asociados a disminución del sistema inmunológico. Entonces, mientras voy obteniendo, como ustedes ven la curva, una buena respuesta de selección, a la vez estoy aumentando la consanguinidad, ¿no? Porque estoy llevando a bajar la heterocigosis, estoy subiendo la homocigosis. Entonces el ganadero, el mejorador, tiene que jugar esto entre hacer mejoramiento genético por selección, y lo cual le va a llevar a consanguinidad o a endogamia o a endocría, que es lo mismo, pero no lo suficiente como para afectar los aspectos reproductivos principalmente. Entonces tiene que buscar un punto medio, ¿no? Va a depender de la especie, va a depender de los genes, del rasgo que se va a mejorar, ¿no? Eso se ve en el tiempo, ¿no? Ahí tenemos nosotros, ¿no?, el tema de consanguinidad. Tiene un alelo que está de color rojo, heterocigota, se cruza con homocigota. Tengo individuos donde vuelve a aparecer el homocigota, pero el alelo que corresponde a uno de los ancestros va pasando, ¿no? Va pasando a las siguientes generaciones. ¿Ok? Solamente estos dos alelos tienen el mismo ancestro, como el de la primera generación, cuando se produce endogamia, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un apareamiento entre hermanos, y ahí los dos alelos, ¿no?, son idénticos al del progenitor original, ¿no? La ventaja, bueno, aumenta la homocigosis, ¿no?, pero ya sabemos de que también produce enfermedades hereditarias, y sobre todo aquellos que afectan el tema reproductivo, ¿no? Eso se ve también
en animales, ¿no? En otros, por ejemplo, en perros, lo típico, en los que crían perros hacen mucha consanguinidad, ¿no? Porque acá tenemos el padre y la madre, tienen una hija, lo cruzan con el padre y tienen crías consanguíneas, ¿ya? Hasta 1, 2 generaciones podría ser de repente aceptable, pero de ahí comienzan a aparecer las enfermedades letales, ¿no? Y ese es un tema, ¿no? Hay que manejarlo. Lo mismo pasa, ¿no? Con este cruce, ¿no? Que es un cruce muy utilizado en ganadería, un cruce absorbente, ¿no? Cruzo la línea A con la B, obtengo un individuo en la generación 1 de media sangre A, media sangre B, luego lo vuelvo a cruzar con A y ya la sangre ya no es media sangre A, sino 3/4. 3/4 A, 1/4 B. Lo vuelvo a cruzar otra vez con el mismo macho y lo que estoy obteniendo ahora es 5/8, ¿no? 5/8 versus 3/8 de B, ¿no? 5/8 de A versus. Es una forma también de hacer mejoramiento genético para introducir algunos genes de resistencia. Eso se hace mucho en cruces. Por ejemplo, se quiere producir ganadería lechera, pero que no es resistente al trópico, a la temperatura, a los parásitos. Entonces se le mete algo de una raza adaptada al trópico y de esta forma obtengo pues producción de leche en zona tropical, ¿no? En condiciones adversas. Bien, ahí lo que hemos estado viendo en relación de parentesco, no olvidar 50% es lo máximo que puede tener individuos donde no hay consanguinidad. Padre, hijo o hermanos completos, ¿no? De ahí va disminuyendo, ¿no? O sea, el nieto con el abuelo o el tío con el sobrino, va disminuyendo la composición. La única forma que aumente mayor a 50%, no olvidemos, es cuando hay cruzamientos consanguíneos, ¿no? Ya saben que cada vez que hay el pase de una generación a otra, que lo refinamos con flechas, es un medio, realmente pasa la mitad, ¿no? De su composición genética a la siguiente generación. Bueno, se pueden utilizar, ¿no? Una generación de consanguinidad, 2 generaciones de consanguinidad, ¿no? Puedes extenderlo, si quieres, más cruces, ¿no? De hermanos completos. Pero eso ya depende del tipo de animal y de gen que se esté manejando, ¿no? Es como los cuyes, por ejemplo, ¿no? Hacer también cruzamientos, ¿no? De medios hermanos, ¿no? En cuyes se da mucho el tema de consanguinidad, porque casi no se controla, ¿no? A menos que sean condiciones intensivas. En condiciones extensivas, la persona lo tiene, prácticamente están estos en su corral o están en la cocina, y estos animales están libremente y se pueden cubrir entre parientes, ¿no? Si un ganadero está interesado en mejorar una determinada característica productiva de su rebaño, deberá identificar a los animales que genéticamente sean superiores y seleccionarlos para que sean los padres de las futuras crías del rebaño. ¿Y qué se consigue con seleccionar a los animales genéticamente superiores? Se conseguirá aumentar por término medio la producción de la siguiente generación. Si el proceso se repite generación tras generación, el nivel genético y productivo de los animales irá aumentando y con ello los beneficios económicos de la empresa. ¿Qué se necesita para hacer una evaluación genética con Virtual Blue? Se necesitan 3 tipos de información. Un archivo con registros de la característica que se desea evaluar o datos de producción. Otro archivo por la identificación de los individuos y las de sus respectivos padres. Y parámetros genéticos de la característica a mejorar. Acá tenemos un ejemplo de mejoramiento genético en cuyes.
mejoramiento genético. ¿A qué refiere mejoramiento genético? Hay diferentes formas de trabajar el mejoramiento genético para obtener mejores resultados con nuestros animales. Básicamente los podemos agrupar en dos formas. Una selección morfológica, es decir, por la apariencia del animal, y una selección productiva, es decir, ya entrando más a índices, trabajando registros. Para la selección morfológica, básicamente vamos separando en nuestra granja los animales que presentan algunas características que no deseamos que esté presente según el tipo de explotación que tengamos. Uno es el color de manto. Si vamos a criar cuyes para carne, preferiremos siempre los cuyes de manto claro. Descartaremos animales de manto oscuro. Si es para mascotas, buscaremos los animales de más vistosidad por el color de manto. Forma de cuerpo, al igual, si es que vamos a explotar carne, veremos los animales con una habilidad cárnica más desarrollada. Tipo de pelo, si son cuyes que nos van a dar problemas reproductivos, preferimos separarlos de la crianza. Y otros tipos de selección, podemos ver el color de ojos, si no queremos que sean animales de ojos rojos, todos de ojos negros. Número de dedos, si es que queremos tener unas carcasas uniformes. Y en la selección productiva entramos a ver ya parámetros productivos y es necesario una evaluación permanente de nuestros animales. Ya llevamos registros para evaluar diferentes parámetros, como tenemos velocidad de crecimiento, es uno de ellos, conversión alimenticia, es decir, cuánto requiere comer el animal para producir 1 kilo de peso, prolificidad, cuántas crías nos da, productividad, qué tan productivo es un macho, qué tan productivo es una madre, y otras formas de evaluar, ¿no? Para evaluación por mejoramiento genético, por productividad, tenemos diferentes pruebas de selección, como peso vivo, velocidad de crecimiento, clase al destete, conversión alimenticia, entre otros. A lo largo de los siguientes videos, dentro del mejoramiento genético tenemos dos formas de mejoramiento. Una es la selección morfológica y la otra es selección productiva. En lo que corresponde a selección productiva, hay diferentes pruebas de selección, peso vivo, velocidad de crecimiento, peso por kilo de destete, conversión alimenticia, selección por productividad, selección por conformación, selección por planificidad, sistema de cruces son algunas de ellas, que nos ayudan a mejorar nuestros animales. Veremos en esta ocasión dos pruebas de selección, una que es el peso vivo y después el peso corregido del destete, y veremos las diferencias entre uno y otro. Peso vivo es la forma más básica que utilizamos para realizar la selección de nuestros animales. Consiste únicamente en hacer una selección en función al peso vivo del animal en un momento determinado. Generalmente lo podemos hacer al destete, a la saca o al momento del empadre. Y escogemos al animal que tenga más peso. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que escoger entre animales de diferentes características morfológicas? Como en este caso, ambos cuyes tipo 1, pero uno de manto claro y otro de manto oscuro, y el que pesa más es el de manto oscuro. O tenemos dos cuyes de diferente tipo 1 versus tipo 4, y el que pesa más es un animal tipo 4, y además es un animal de manto oscuro. O tenemos dos cuyes, uno de conformación B y uno de conformación A, y el que pesa más es el tipo B. O tenemos un tipo B, pero es un tipo 1, pero de manto oscuro. Otro factor que no evaluamos en el peso vivo es la edad. Entonces, como podemos ver, cuando usamos el factor de peso vivo, es mejor complementarlo
con las características morfológicas. Tenemos en cuenta el tipo de pelo, el color de manto, el color de ojos, el número de dedos y finalmente la conformación del animal. Pero ¿qué pasa cuando usamos con animales pequeños? En este caso son destetados, tamaño de camada de 2, y lo queremos comparar con un tamaño de camada de 3. Puede haber diferencias en los pesos algo significativos. ¿Y qué pasa si tenemos cuyes tamaño de camada de 4 y cuyes tamaño de camada de 5? Si comparamos cuyes de una misma camada, no tendremos mucho problema con el peso vivo, escogeremos el que tenga mejor peso. Pero si quiero escoger de todo el conjunto de animales que tienen diferente tamaño de camada, ya habrá diferencias. Por eso usamos el peso corregido al destete. Es la primera etapa de un programa de selección y se trabaja con animales al destete combinando dos factores. El primero es el peso al destete y el segundo es el tamaño de camada. Consiste en corregir los pesos del destete ajustándolos a un único tamaño de camada mediante un factor de corrección. Buscamos que al momento de seleccionar nuestros animales no se escojan solamente animales de camadas poco numerosas, dejando de lado camadas numerosas, como 4 o 5. Es necesario que la edad de destete sea la misma, pero podemos aplicar los factores en diferentes momentos. Es decir, si ya aplicamos el factor de corrección a un grupo de animales, hasta que nuevamente hagamos la prueba de ajustar nuestros factores, los podemos seguir aplicando en las camadas venideras. También debemos identificar el tamaño de camada de nacimiento. No es necesario numerar los cuyes, pero sí marcarlos para determinar de qué camada de nacimiento viene. Veremos ahora un ejemplo práctico, el cual compararemos la selección por peso vivo versus la selección por peso corregido. Tenemos una tabla, 14 cuyes, en este caso están numerados, vienen de diferentes tamaños de camada. Como dijimos, no interesa si están numerados o no, lo que sí interesa es identificar el tamaño de camada. Tenemos reconocido por sexo. Cuando el grupo de animales es pequeño, no hacemos diferenciación de sexo. Cuando el grupo es más grande, sí hacemos factor de corrección tanto para machos como para hembras. En este caso trabajaremos sin factor de corrección de sexo. Y finalmente tenemos los pesos individuales. Y vemos que para el tamaño de camada de 2 tenemos unos pesos, tamaño de camada de 3, otros pesos, 4 otros pesos y 5 otros pesos. Y vemos que el peso al destete va disminuyendo conforme aumenta el tamaño de camada. Es decir, que los cuyes de tamaño de camada menor tienen mejor peso al destete. Para el caso de los machos, si seleccionamos bajo este parámetro, veremos que el animal de tamaño de camada de 2 pesa 200 gramos, los de 3 pesan 160 gramos, sigue siendo más pesado, 200 gramos, los de 4 son 140 y 145 gramos, sigue siendo más pesado, el tamaño de camada de 2, y los de 5, 130 y 135 gramos. Entonces, nuestro peso de 200 gramos es el mayor y es el primer animal a seleccionar. Después le seguiría de 160 gramos, tamaño de camada de 3, y de 160 gramos, tamaño de camada de 3 también. Y como vemos, hemos elegido solamente cuyes de tamaño de camada 2 y 3, dejando de lado los de 4 y 5. Para el caso de las hembras, de igual manera, escogemos los más pesados y veremos que escogemos 1, tamaño de camada 2, el 2 de tamaño de camada 3, y el tercer animal, tamaño de camada 4, porque no hayan más animales en los tamaños de camadas anteriores. Y dejamos de lado los cuyes de tamaño de camada 5. Veremos ahora cómo sería el peso corregido al destete.
tenemos nuestros tamaños de camada, con los pesos individuales de cada animal, y lo que necesitamos es el peso de camada total. Para esto sumamos los pesos individuales y los colocamos acá. Entonces tenemos que para el tamaño de camada de 2, tenemos un tamaño de camada de 390, de 3, 475, de 4, 550 y de 5, 645. Y vemos que el peso de la camada aumenta conforme aumenta el número de camada. Sin embargo, el peso individual de cada animal disminuye. Bien, usaremos una tabla más compacta. En esta tabla colocaremos los pesos de camada. Y ahora necesitamos sacar el peso promedio de cada animal de la camada. Entonces, sacamos peso de camada entre el tamaño de camada. Para un tamaño de camada de 2, por ejemplo, tendríamos 390 entre 2, nos daría 195, que sería el peso promedio para cada animal de la camada. De igual manera, trabajamos con tamaño de camada de 3, 4 y 5, y esos serían los pesos promedio. Para el factor de corrección, lo haremos el tamaño de camada de 3, que es la mayor incidencia normalmente en los partos, y trabajaremos de la siguiente manera. Factor de corrección es igual al peso promedio corrector, en este caso tamaño de camada de 3, entre el peso promedio corregido. Trabajaremos 2, 4 y 5. Por ejemplo, para el factor de corrección al tamaño de camada de 2, sería 158, que es tamaño de camada de 3, el peso promedio, y 195, que es el peso promedio del tamaño de camada de 2. Operando esto nos da 0.81, que sería nuestro factor de corrección para tamaño de camada 2. Operando con los demás tamaños de camada, obtenemos sus factores de corrección. Colocamos nuestro factor de corrección y para el peso corregido simplemente multiplicamos el peso individual por el factor de corrección. En este caso 200 por 0.81, 190 por 0.81, 160 por 1 y tendremos nuestros pesos corregidos. Ahora, para seleccionar a nuestros animales, veremos que el macho que tiene mejor peso corregido es de tamaño de camada de 4. Le sigue un macho de tamaño de camada de 5 y finalmente el macho de tamaño de camada de 2. Sí. Para la comparación con peso corregido y peso vivo, tendremos entonces que según peso vivo, nuestro cuy primero era un tamaño de camada de 2 con un peso de 200 gramos. Sin embargo, a la hora de ver el peso corregido, nuestro número 1 de selección es un cuy de tamaño de camada de 4 con 166.97 gramos. Como podemos ver, y este cuy en la anterior selección por peso vivo no había sido seleccionado. El segundo animal a seleccionar, peso vivo, era un tamaño de camada de 3, y por peso corregido tenemos uno de camada de 5. Y en el último caso, que era el tamaño de camada de 3, hemos escogido al animal de tamaño de camada de 2, que es el tercer animal de selección. Ahora veremos el caso para las hembras. Aplicando el mismo procedimiento, tenemos esta tabla. Mientras que una hembra de tamaño de camada de 2 es seleccionada por peso corregido, la que tiene la mejor selección es la de tamaño de camada de 5. Y en el caso del segundo y el tercero, simplemente los hemos invertido el crecimiento. Esta prueba está dentro de la selección productiva. Y como siempre veremos una comparación con otra prueba de selección, que en este caso es el peso vivo. Peso vivo es la forma más básica que utilizamos para realizar la selección de nuestros animales. Y consiste básicamente en hacer una selección en función al peso vivo del animal en un momento determinado. Generalmente es o al destete, a la saca o al momento del empate. Veremos ahora lo que es selección por velocidad de crecimiento.
Mediante esta prueba, determinamos el aumento de peso diario del animal en un periodo determinado. Los animales tienen que ser agrupados en lotes homogéneos, identificados de manera individual para que no haya confusiones. Podemos usar un arete de aluminio o un arete de color. Las consideraciones para esta prueba, todos son cuyes mejorados. La edad inicial va entre 14 y 21 días, son destetados. Tiempo de duración de la prueba son 8 semanas. La alimentación consta de alimento balanceado comercial, el forraje es maíz chala y agua a libre disposición. Tenemos acá la tabla en la cual tenemos los aretes, ¿no?, y el peso inicial de nuestros animales. Vemos la selección por peso inicial, por peso vivo, ¿no? Tenemos el incremento, el peso final después de finalizar la prueba, la clasificación al final por peso vivo, el incremento diario que ha tenido cada animal, y finalmente veremos la clasificación por velocidad de crecimiento. Si hacemos la selección por peso vivo inicial, tendremos que el cuy con arete número 7 pesa 280 gramos y es el que tiene el mayor peso, o uno de los que tiene el mayor peso. Le sigue el número 16 y el número 20, ambos con 280 gramos. Y finalmente tenemos el número 4, el número 11 y el número 21, todos con 270 gramos. Al finalizar la prueba, tenemos nuestros pesos finales, ¿no?, y hacemos una clasificación por peso vivo final. Y tenemos que el mejor peso final lo tiene el cuy número 11, ¿no? Si lo vemos en la selección inicial, era el número 5. El segundo y el tercero son el número 16 y el número 13. El número 13 no había sido contemplado en la primera selección. Y finalmente tenemos el número 4, el número 20 y el número 21. Todos ellos considerados en la selección inicial. Y como podemos ver, el primer seleccionado por peso inicial no es considerado por peso vivo final. El tercer animal por peso vivo final no había sido considerado en los pesos iniciales. Ahora vemos el incremento, que es el peso final menos peso inicial es igual al incremento. Para el primer caso, el arete 1 sería 930 menos 230 nos da un peso de 700. Que es lo que colocamos ahí, el incremento. Y procedemos de esa manera para todos los demás animales. Tenemos los incrementos de peso. Ahora, para determinar el incremento diario, tenemos que es el incremento total de peso entre el total de días, ¿no?, que son, para nuestro primer animal, son 700 gramos incrementados entre los 56 días de la prueba. Nos da un incremento diario de 12.5 gramos. De igual manera, hacemos con los demás animales. Y tenemos nuestros incrementos diarios al finalizar la prueba. Y ahora procedemos a hacer la selección por velocidad de crecimiento, es decir, aquellos animales que crecieron más gramos por día durante la prueba. Y tenemos que nuestro primer animal es el cuy número 5. Y como podemos ver, no había sido considerado ni por el peso inicial ni por el peso final. Los cuyes 2 y 3 son el número 13 y el número 11. Y finalmente tenemos el 4, 5, el 6, el 7 y el 8. El 6, el 7 y el 8 tienen el mismo incremento diario, pues que ampliamos la selección. Veamos ahora un análisis
de los animales seleccionados. Comparemos solamente los primeros animales. Tenemos el número 1 por peso inicial, número 7, por peso vivo final es el número 11, y por velocidad de crecimiento es el número 5. Y ahora vemos que el número 1, el número 7, no es considerado en velocidad de crecimiento. El número 3 tampoco es considerado en velocidad de crecimiento. El número 2 es considerado en la octava posición. Y si vamos por pesos finales, el número 1 es considerado en la tercera posición, el número 2 es considerado en la octava posición, y finalmente el número 3 es considerado en la segunda posición. Como podemos ver, hay una gran diferencia entre las formas de seleccionar nuestros animales. El peso vivo nos da una selección que nos puede ser engañosa, ¿no? Y la velocidad de crecimiento nos ayuda a nosotros a elegir a los animales que tienen a crecer. Tira su descendencia. Eso es lo que consiste en una evaluación genética desde el punto de vista tradicional, por llamarlo así, que son unas metodologías de genética cuantitativa. Esa metodología ha sido utilizada ampliamente, difundida en todo el mundo y todavía tiene total importancia. Aún con las nuevas técnicas moleculares, es una metodología que utilizamos y se lleva a cabo en todas las ganaderías del país y del mundo. Ahora, hay una metodología paralela que ha surgido con el desarrollo de la ingeniería genética y el desarrollo de la genética molecular. Esta metodología ha sido llamada genómica o ingeniería genética o basada en genética molecular. Y básicamente lo que allá hacemos es, a partir del DNA obtenido de cualquier célula de los animales o de las plantas, en el caso específico de nosotros lo hacemos a través de muestras de sangre, como ustedes lo vieron, en los glóbulos blancos son los glóbulos que tienen núcleo, y a partir de ese núcleo obtenemos las muestras de DNA y llegamos a través de un procedimiento a ver los genes. ¿Cuáles genes observamos nosotros? Pues básicamente genes que ya algunos autores han reportado como genes que tienen importancia económica para la ganadería de leche. Por ejemplo, el gen de la hormona del crecimiento es un gen totalmente asociado a la producción de leche. El gen de la capa caseína ha sido un gen que se ha encontrado asociado con la producción de queso. Es decir, las vacas que tienen una variante de ese gen tienen capacidad de que su leche tenga mejor rendimiento a nivel industrial. Hay otros genes de mucha importancia, como el gen, un gen que es llamado DRB3.2, que es un gen de una región que se llama bola, una región relacionada con la parte inmunitaria de los animales y está asociado con la resistencia a enfermedades. Entonces esos son algunos genes de los que nosotros trabajamos a través de la evaluación genómica. ¿Qué ventaja tiene la evaluación genómica con respecto a la evaluación genética tradicional? Pues básicamente con la evaluación genómica podemos conocer cómo es o cómo va a ser un individuo desde edades muy tempranas. Es decir, una ternera que todavía no está dando leche, yo puedo presumir, basado en su información genómica, cómo va a ser ella, cómo va a ser su descendencia, sin necesidad de esperar a que ella produzca leche. Lo mismo con animales o con características que están ligadas a un solo sexo. Por ejemplo, solamente las vacas producen leche, los toros no. No obstante, el toro en su genética sí transmite a su descendencia esas bondades o desventajas para producir esa leche. Entonces yo puedo en un macho, a partir de su información genómica, determinar si sus hijas van a ser buenas o malas productoras de leche. Esa es una gran ventaja de la información genómica. Entonces lo que vamos a ver a lo largo de este programa es básicamente estas dos metodologías. Primero, la parte de evaluación genética desde el punto de vista cuantitativo, y en segunda instancia les daremos una parte muy importante que es cómo hemos venido trabajando con la parte de evaluación genómica. Pasemos a mirar entonces esta parte ya de laboratorio y de ingreso de los datos, todo este tema. Muy bien, Germán, vamos. Hacer una evaluación genética asertiva garantiza el mejoramiento de las razas y la especialización en altas producciones lecheras. Y finalmente, la metodología o cultura de la evaluación genética en nuestras condiciones. De nada nos ganamos con tener todos estos programas en el laboratorio y en los computadores y esto, sin información no es completa y fiable, no solamente en cuanto a la toma de información, sino también en la identificación de los animales. Eso es lo más importante, tanto la identificación de los animales en términos de las chapetas y el manejo del software, donde va la fecha de parto, la fecha de secado, el acto y toda esta otra información. La heredabilidad de unas excelentes condiciones lecheras está dada por genes específicos que son identificados en el laboratorio. Nos encontramos en el Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional de Medellín
Y nos acompaña el señor Jorge Eduardo Forero, con quien vamos a hablar de qué pasa con la sangre que llega aquí de los animales, de las vacas. Bueno, contemos a los televidentes qué pasa una vez llega aquí la sangre al laboratorio. Bueno, cuando llega aquí la sangre plenamente identificada, nosotros la sometemos a un proceso de extracción de DNA. Después de que nosotros hemos extraído ese DNA, guardamos nuestras muestras teniendo la precaución siempre de dejar una contramuestra, y de allí tomamos y amplificamos 4 genes importantes de importancia lechera, ¿cierto? Que son kappa-caseína, prolactina, el gen de hormona de crecimiento y un gen que se conoce como BOLA, que está implicado en la resistencia a mastitis. Una vez nosotros ya tenemos esta muestra, tomamos cada uno de los reactivos necesarios para amplificar cada uno de estos genes, los ponemos en estos aparatos que ustedes ven aquí atrás. Él nos amplifica un sector de ese gen, nosotros después de eso chequeamos que efectivamente haya una buena amplificación y luego le agregamos unas enzimas de restricción. Estas enzimas lo que hacen es fraccionarme diferentes partes del gen y yo puedo con eso identificar a qué genotipo pertenece. Y después de que nosotros hemos terminado con eso, reportamos cada uno de los genotipos, que algunos están más asociados a mayor producción o a mejor capacidad lechera, o que el animal sea resistente a mastitis. Básicamente ese es el proceso que se hace aquí en el laboratorio. ¿Cómo amplifican el gen? Es simplemente utilizar una serie de reactivos que semejan lo que pasa en las células. En las células, ustedes saben que cada una, cuando se va a dividir, ellas se van a replicar. Entonces necesitan copiar su material genético para pasárselo a una célula hija. Esto mismo lo repetimos en el laboratorio en viales muy pequeños, en reacciones muy pequeñas, y amplificamos, o sea, hacemos ese proceso varias veces en vitro para que nosotros al final podamos observarlo por una técnica visual, donde utilizamos un reactivo que se intercala en ese DNA y al ponerle luz ultravioleta hay una eliminación de este. Ya en la parte práctica en campo, ¿podría uno de pronto por muestras de sangre identificar esos genes y saber si los animales van a ser mejores? Precisamente eso es lo que nosotros estamos haciendo con este proyecto. Precisamente ya hay una fuerte asociación entre cada uno de esos genotipos y la mejor producción. Entonces nosotros aquí le vamos a decir al productor cuáles son los genotipos que tienen sus vacas y cuáles son los que están asociados a mayor producción o a mejor calidad de leche, y también a la resistencia a mastitis. Eso está reportado en la literatura y nosotros tenemos la tecnología para identificar cada uno de esos genotipos. Con la ayuda de sofisticados equipos, se logran evaluar las cadenas de ADN y los mejores genotipos de alta producción. Un poco más desde el punto de vista práctico, ¿a dónde se va a llegar con este proyecto en la toma de muestras de sangre y toda esta metodología? Lo primero que vamos a obtener es el valor genético de las vacas y de los toros que entraron a evaluación en el proyecto. Ese valor genético que constituye, ese valor genético básicamente es la capacidad que ellos tienen de transmitir una característica a su descendencia, desde el punto de vista positivo o negativo. Es decir, vamos a saber si una vaca va a tener hijas buenas productoras de leche o regulares o malas. Si va a tener hijas que produzcan leche con mucha proteína o con regular proteína o con poquito. Eso visto desde dos perspectivas, la perspectiva del mejoramiento cuantitativo y la perspectiva de la biología molecular. Eso en primera instancia es uno de los resultados que vamos a obtener. En segunda instancia vamos a poder estimar la interacción genotipo-ambiente. ¿Qué es esto de la interacción genotipo-ambiente? Básicamente lograremos ver si las hijas de los toros que en Estados Unidos presentaban un desempeño positivo, muy favorable para una característica, funcionan igual aquí. O si de pronto esos toros que eran muy buenos en Estados Unidos, aquí en Colombia tienen un desempeño diferente. Y me refiero a Estados Unidos porque pues, es la genética que predomina en las ganaderías del país, pero también tenemos genética europea, genética canadiense. Entonces lo que queremos ver es si esa genética funciona igual allá que acá. Esa interacción genotipo-ambiente la vamos a poder percibir a través de todos estos proyectos de investigación. En tercera instancia vamos a lograr determinar cuáles son los genes, cuáles son los marcadores moleculares que realmente podemos incluir dentro de nuestros programas de mejoramiento genético. La técnica o las metodologías de marcadores moleculares están siendo desarrolladas en todo el mundo y Colombia no se puede quedar atrás. En este momento, en este proyecto estamos trabajando con 4 genes, pero en proyectos alternativos en los que trabajamos también en la Universidad Nacional estamos trabajando con otros 2 genes. Algunos estudiantes que trabajan en otra universidad están trabajando con otros genes, entonces creo que cuando logremos unir la información de todos los investigadores que estamos trabajando en el campo de marcadores moleculares, pues podemos tener un pool interesante de genes que nos ayude a guiar un poquito el mejoramiento genético de nuestra ganadería en el país.